Jehová para obtener salvación. Perseverar en la presencia de Jehová para obtener salvación. Perseverar en la presencia de Jehová para obtener salvación. Feliz y bendecido día de victoria, preciosos Reyes Santos, amados, llenos de poder y autoridad, con el poder y la unción del Ruach HaKodesh que habita en cada uno de ustedes, y ha aceptado la invitación para venir a compartir en esta hermenéutica, en este día de hoy y en este preciso momento que el Padre de la Gloria nos ha querido regalar toda esta revelación de su palabra, todo el logo, todo el rema, para vivirlo y estar en su presencia todos los días, gozosos de la plenitud de su amor, y especialmente en este día de convocatoria de Shabbat, para tener una comunión íntima con Él, con su Santo Espíritu, y compartir y disfrutar de todas las dádivas de su amor. Y lo entronizamos y lo adoramos y le decimos: Padre, Abba, Jehová de los ejércitos, bendito eres, Padre Santo, eternamente. Glorioso es tu nombre, glorioso es el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Grande es la presencia de tu amor a través de tu Santo Espíritu, que nos llena de toda tu bondad, de tu amor y de tu presencia en este día. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos decirte: Abba, Señor, tú eres santo. Abba, Señor, tú eres bueno. Abba, Señor, tú eres fiel. Abba, tú eres el que mantienes y sostienes todo lo creado, cuanto hay, cuanto existe, con propósitos gigantes, infinitos. Padre amado de la gloria, eres tú realmente bueno. Te adoramos y te bendecimos. Eres tú realmente fiel, santo y perfecto. En Yeshua HaMashiach queremos darte gloria, honra, adoración a ti, Padre omnipotente. Eres tú realmente un amor perfecto que nos das, que nos protege, que nos llena de tu amor y tu bondad. Eres quien vas adelante de nosotros en todo momento por la fidelidad de tu pacto. Abba, en este día de victoria, en este Shabbat, queremos adorarte y bendecirte y venir a recostarnos en tu pecho, aquí en tu diván, gozosos de escuchar la revelación que tú nos tienes para marcarnos la senda que debemos caminar. Por eso te adoramos y te bendecimos y decimos con gusto que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, comenzamos con la primera lectura, recordando que estamos en el primer Shabbat del sexto mes bíblico. Y la primera lectura del día de hoy es Isaías, del libro de Isaías, capítulo 56, versos 1 y del 6 al 7. Así dice Jehová: actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Y a los extranjeros que se han puesto de parte de Jehová para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo, los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Y el salmo del día de hoy es el Salmo 67, los versos del 2 al 3, el 5, el 6 y el 8. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que los poblados se alegren y te canten, pues tú juzgas los pueblos con justicia, tú riges a los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que nos bendiga Dios y sea temido hasta los confines de la tierra. Amén. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La segunda lectura del día de hoy es la carta a los Romanos, capítulo 11, versos del 13 al 15 y del 29 al 32. A ustedes que no son judíos, les digo, si yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si su exclusión ha sido reconciliación del mundo con Dios, ¿qué significará su reintegración, sino que la vida resurge de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Ellos, a su vez, serán perdonados después de la actual desobediencia que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Amén.
El evangelio del día de hoy es del evangelista Mateo, capítulo 15, verso del 21 al 28. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a la tierra de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodilla le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Amén. La ley espiritual de esta hermenéutica del día de hoy está en Mateo, capítulo 15, el verso 28, que dice: entonces Yeshua le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Los versos complementarios, Isaías 56, verso 1. Así dice Jehová: actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. En Romanos, capítulo 11, el verso es el 32. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Y el Salmo 67, los versos 2 y 3. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra su camino, tu salvación en todas las naciones. La ley y complementos y referencias de citas bíblicas dice: entonces Yeshua le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Así dice Jehová: actúen correctamente y hagan siempre lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Y el título de la hermenéutica del día de hoy es: perseverar en la presencia de Jehová para obtener salvación. Amén. Comenzamos con la introducción. Si eres como yo, también aprendiste un mal concepto de oración, donde todo se trata de venir al lugar secreto con una lista de peticiones. Inmediatamente, a los pocos días, abandonamos la empresa de orar porque experimentamos gran frustración y decimos: Dios no me escucha. Tiene cosas más importantes que atender que mis peticiones. Además, ¿quién soy yo para que me atienda con todo lo mal que me he portado en el pasado? Bajo esos alegatos, dejamos correr mucho tiempo antes de volver a intentar. Generalmente, tuvimos la necesidad de que alguien nos volviese a animar, comentándonos del poder de la oración para desempolvar la lista de encargos y volver al ruedo. No nos enseñaron que la oración fundamentalmente es un acto de acción de gracia para reconocer lo misericordioso que ha sido Jehová con nosotros al darnos a Yeshua HaMashiach, en quien tenemos salvación. No nos enseñaron que se trata de desarrollar un diálogo diario
parecido al de los desposados, enamorados, que anhelan el tiempo de la visita para expresar todas las cosas que han acontecido desde la última vez que se vieron, sin dejar de lado la expresión de afecto romántico. Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7 dice: estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El efecto de una vida de oración bien hecha consiste en experimentar una shalom sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, porque comienza a experimentar lo que se conoce como la paz en medio de la tormenta. La convicción espiritual es tan fuerte que la certeza de su presencia hace que todo quede relevado a un segundo plano, porque Yeshua asume nuestras cargas haciéndonos descansar en Él. La oración hecha con fe requiere que pidamos de acuerdo a lo que promete en su palabra para nosotros. Recordemos que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye de acuerdo a 1 de Juan capítulo 5, verso 14. El Padre Eterno da recompensa a todo el que le invoca con corazón sincero, por creer que existe, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. En las Escrituras Sagradas encontramos varios testimonios de gentiles que alcanzaron el favor de Jehová, solo por el hecho de que obedecieron las instrucciones recibidas. Por otra parte, también encontramos cómo los que son herederos directos de la promesa no llegaron a experimentarlas debido a su desobediencia o lo que es lo mismo por su incredulidad. Abraham en el inicio de su llamado fue justificado por su obediencia. El general sirio y la viuda extranjera de Sarepta de Sidón recibieron lo que anhelaban, porque primero soportaron una prueba de obediencia. Por el contrario, Roboam, heredero del reino poderoso y unificado del que perdió 10 tribus, por no seguir el consejo de los ancianos, siguiendo el consejo codicioso de sus jóvenes amigos, inexpertos en el arte de gobernar. Cuando la cabeza se disocia del cuerpo, o viceversa, se fractura la comunión y por ende la capacidad para trabajar en armonía en el logro de los propósitos. Sin la comunión de una vida de oración cotidiana no podemos cosechar victorias en lo público, ya que toda batalla se conquista primero en lo espiritual para que venga a la materialización física. Lo mismo que un matrimonio que pierde la comunión íntima, todo se vuelve discusión y desencuentros. También sucede lo mismo con quien no oran, porque Jehová solo puede honrar a los que le honran, como lo dice Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. También lo dice Romanos capítulo 2, verso 11. Dice: porque Dios no hace distinción de personas. Gálatas capítulo 2, verso 6 dice: en cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas, no me pidieron que hiciera marcha atrás. En Efesios capítulo 6, verso 9 dice: y ustedes, patrones, actúen con sus siervos de la misma manera y dejen a un lado las amenazas. Tengan presente que ellos y ustedes tienen en el cielo un mismo Señor y que ese no hace distinción de personas. En el Evangelio de hoy
nos encontramos con la mujer extranjera cananea que más que cualquier israelita reconoce a Yeshua como el Mesías de Jehová, como el Hijo de la promesa, en quien hay poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, por lo que en su presencia no escatima en humillarse hasta el punto de mover a Yeshua a la misericordia para conceder la liberación que anhela para su hija. Tiene la convicción que la perseverancia conquista cuando se tiene un corazón humillado y rendido totalmente delante del Dios Todopoderoso, sin objetar nada delante del que todo lo conoce. Su única opción es la súplica, porque como la relata la Virgen María en el Magnífica, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. En Lucas capítulo 1, verso 53. Ella no sucumbe en orgullo ante la prueba. Aquí la intercesión de los discípulos es nula, puesto que solo buscan quitarse la molestia de encima de la mujer, suplicando por todo el camino. Toda intercesión debe producirse desde las entrañas de compasión y no solo por quitarnos de encima las demandas de las personas. En la primera lectura, Jehová declara por medio del profeta Isaías que su favor es para quienes le obedecen. No está encasillado a los israelitas. Su compromiso es con su palabra. Por tanto, está dispuesto a bendecir a todo extranjero que se disponga a tener en alta estima su instrucción, guardando sus mandamientos, el culto y sus promesas de vida eterna. En la segunda lectura, Pablo le habla a los gentiles romanos convertidos a Yeshua, dando a entender que si ahora gozan de las bendiciones es porque se santificaron para obedecer las instrucciones de Jehová, cosa que aún los israelitas se resisten a practicar. Por lo que queda bien claro que la salvación está disponible para los que lo obedecen, perseverando en vivir en comunión ante Jehová por estar unidos a Yeshua HaMashiach. Finalmente, el salmista nos indica que nuestra actitud reverente hacia nuestro Señor y Salvador debe ser expresada mediante una vida de alabanza que expresen de continuo toda gratitud al Todopoderoso por su infinita misericordia al establecer una ruta en la que todas las naciones pueden acceder a la salvación mediante la humillación de sus almas, ya que Jehová recibe la piedad que ofrendamos y Él responde dándonos el renuevo de nuestro espíritu desde el vientre por el despliegue de sus misericordias. Amados hermanos, dispongamos sus espíritus y almas a ser transformadas por la palabra de Jehová en el desarrollo de esta hermenéutica del día de hoy. Iniciamos con el Evangelio. Recordamos que está tomado del evangelista Mateo, capítulo 15, versos del 21 al 28. Comenzamos con el diagnóstico. Inmediatamente antes del pasaje del Evangelio de hoy, encontramos a Yeshua en medio de una controversia con los fariseos y escribas respecto al guardar la ley. El asunto central era el enfrentamiento entre las tradiciones hechas por los hombres y la ley de Dios. Aunque la ley incluía muchos detalles, no intentaba anticipar todos los escenarios posibles. Fueron los rabinos que amaban a Dios y querían guardar fielmente la ley, quienes desarrollaron la Mishnah, compilada entre los años 200 a.C. y 135 después de Cristo, y el Talmud, compilado entre los años 250 y 500 después de Cristo, para corregir, según ellos, las diferencias de la ley. Y así produjeron una obra que ocupó 36.000 páginas, aunque su intención era que solamente sirvieran como guía para la gente. Estas obras
obtuvieron una autoridad casi igual a la misma Torá, debido a su deseo de abarcarlo todo. Los rabinos estimaron la ley mucho más allá de su intención original. En algunos casos, incluso, tomaron una ley dirigida a un grupo específico, como los sacerdotes, y la aplicaron a todos. O tomaron una ley que se aplicaba a una situación específica y la aplicaron para cubrir todas las situaciones. Casi abordaron todos los infinitos detalles, haciendo a la ley más compleja y más esclavizante con cada palabra. En los versículos del 1 al 9, los fariseos cuestionan a Yeshua por permitir que sus discípulos ignoren el ritual de lavarse las manos, que requería su tradición. Estos habían venido desde Jerusalén hasta Galilea a ver a Yeshua, lo cual era un tributo a su creciente reputación, pero era también una manifestación de la creciente incomodidad que él les provocaba. Estos critican a Yeshua porque sus discípulos no observaban los rituales de purificación ritual. Yeshua los enfrenta haciendo notar su falla para honrar a su padre o madre de acuerdo con lo que dicen los 10 mandamientos, y termina llamándolos hipócritas y diciendo: con justa razón profetizó de ustedes Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Eso está en Isaías capítulo 29, verso 13. En los versos de Mateo del capítulo 15, del verso 21 al 28, estudiaremos la fe de una mujer no judía. Y comenzamos. En el verso 21 dice: Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Yeshua se va de Genezaret, que está en la costa del mar de Galilea, a Tiro y Sidón, que respectivamente están a unos 37 y 75 kilómetros al norte de Galilea, en la costa del mar Mediterráneo. Es una larga caminata y no se nos dice por qué va a esos lugares. Esta es la segunda vez que Mateo nos relata que Yeshua salió fuera de las fronteras de Israel. La primera fue cuando llegó a la región de los Gadarenos, donde liberó a 2 endemoniados en Mateo capítulo 8, verso del 28 al 34. Y previo a este evento es llevado a Egipto para escapar de Herodes cuando era un bebé en Mateo capítulo 2, verso del 13 al 23. En este evangelio, esta es una de las 3 ocasiones en que Yeshua sana a gentiles. Las otras están en Mateo capítulo 8, del 5 al 13 y del 28 al 34. No es muy claro si Yeshua efectivamente entró a Tiro y Sidón o simplemente se quedó a las orillas de esa área de gentiles. Marcos dice que entró a una casa, Marcos capítulo 7, verso 24, pero no especifica dónde. Ya antes la multitud había frustrado su búsqueda de unos momentos a solas, pero no parece lógico que busque renovación espiritual en un territorio pagano. Tal vez Dios lo lleva ahí solamente para que nosotros conozcamos la historia de esa extraordinaria mujer cananea llena de fe. El verso 22 dice: una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Una mujer originaria de Canaán, provincia romana de Siria, de quien Marco en su evangelio acota que era de habla griega y de raza sirofenicia. En el capítulo 7,
Verso 26. La mujer se dirige a Yeshua como Señor y como hijo de David, palabra que un judío solamente usaría para el Mesías, y por ello sorprende escuchar tales palabras en los labios de una mujer extranjera cananea que clama al Mesías: salve a su hija. Las palabras de esta mujer contrastan con las de los fariseos y escribas que apenas hace un momento criticaban a Yeshua por permitir que sus discípulos comieran sin realizar el apropiado ritual de purificación. Solo los judíos tenían una relación con el hijo de David, el rey de Israel. Como cananea, no tenían ningún derecho a recibir algo del Mesías de Israel. La claridad de la visión de la mujer cananea contrasta con la falta de visión de los discípulos en el capítulo 14 del verso 13 al 33. En el verso 23, Jesús dice: pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Yeshua no le responde a la mujer. Y los discípulos, ofendidos por los gritos de ella, le piden a Yeshua que la despida, al igual que antes le había pedido que despidiera a la multitud en Mateo capítulo 14, verso 15. No es claro si ellos simplemente se quieren deshacer de ella o que se le diera lo que quería para que pudiera dejarlos en paz. Probablemente cualquiera de las dos cosas los haría felices, mientras dejara de molestarlos. Los discípulos en Mateo capítulo 14, verso 15, han pedido a Yeshua algo parecido, al no saber qué hacer con la multitud hambrienta. La falta de respuesta de Yeshua está instruyendo a la cananea que debe tomar su lugar como extranjera. A pesar de que Yeshua no la despide, le contesta a su discípulo y no a la mujer en el verso 24, que dice: Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Yeshua no se distrae de su propósito, pues tiene a toda una nación que salvar. Para muchos, las palabras de Yeshua son crueles, y es porque juzgan por el sentir y no por la justicia. Son unos que no guardan pacto. En el verso 25, pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Ella respondió al rechazo de Yeshua con mayor humillación y se arrodilló ante él reconociendo su autoridad y le ruega, llamándole nuevamente Señor, reconociéndole como su dueño. Si permite que esta mujer lo presione y lo apure demasiado rápido, el pueblo de Israel, su primera prioridad, lo relegara como a cualquiera que ama a los gentiles. Después de la resurrección, Jesús abre las puertas a los gentiles al dar la gran comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Hasta ese entonces, él debe dar a los israelitas todas las oportunidades. Le responde Yeshua en el verso 26: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Los perros eran mal vistos en la cultura judía porque eran animales inmundos que se alimentaban de la basura y se les llamaba en lengua griega kuon. Sin embargo, existía una raza de perros que eran domesticados para cuidar los pastos y terrenos, y a estos se les llamaba perrillos. En griego, cunario. Por ello, la mujer nota que no es de los perros rechazados, sino de las mascotas. No son algo de fuera, sino interno. Porque no solamente pertenecen a la familia,
como el ganado, sino que son parte de la familia y disfrutan de privilegios que se le niegan a otros animales. Aunque no tienen un lugar en la mesa, las mascotas disfrutan la intimidad a los pies de la familia, y cuando los hijos están a la mesa, tienen la prioridad. El pan es para ellos y los animales domésticos están debajo esperando un trozo de pan. En virtud de las promesas de Dios habían hecho desde la época de Abraham. Los israelitas tenían derecho a bendiciones especiales, pero los gentiles no tenían ninguna parte en las alianzas y promesas de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 12. En el verso 27, esta mujer le hace notar a Yeshua, dice, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. La manera con que ella reacciona a las declaraciones del Señor es simplemente admirable. No se va enojada, herida es su orgullo, como había ocurrido con Naamán el sirio en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 11. Casi podemos ver el brillo en sus ojos cuando siente el poder de su comentario, aunque reconoce el señorío de Yeshua y su humilde posición ante él. Ella reclama sus justos y modestos privilegios. Su respuesta nos revela al menos dos cosas. La primera, su actitud de desesperación la llevó a humillarse enormemente, que reconoció que realmente no era nada, sino solo un perrillo que necesitaba de Yeshua. En segundo lugar, muestra su gran fe, la cual fue probada, pues ella creía que una migaja de Yeshua era más que suficiente para bendecir su vida. Sus palabras expresaban su gran fe, tanto que Yeshua se admiró, quien dice en el verso 28 que es la ley del espiritual de este día. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Después de replicar hábilmente a líderes religiosos hostiles y después de regañar a discípulos que no entienden, Yeshua encuentra en esta mujer llena de fe un gozo. Se deleita al permitirle honrarlo. Un contraste verdaderamente notable con los hombres de la alta jerarquía que vez tras vez fallan en hacerlo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Es notable que haya tan solo dos personas respecto de las cuales la Escritura dice que tenían una gran fe. Esta mujer y el centurión que vemos en Mateo capítulo 8, verso del 5 al 13. Ambos eran gentiles, eran humildes y se contentaron con una palabra de parte de Yeshua y no insistieron. Ven personalmente a curarlos, sino que confiaron en el poder de su palabra. En la gran comisión queda expuesta el propósito completo de Jehová con los gentiles a través de Yeshua. Resucitados, ellos ya no están fuera del pacto, ahora están en la casa sentados a la mesa. Continuamos con el pronóstico. En los versos del 29 al 31, Yeshua regresa a la orilla del mar de Galilea y allí sana a muchos enfermos, mudos, ciegos, cojos, mancos y con muchas otras enfermedades, de manera que todos glorificaban al Dios de Israel. En los versos del 32 al 39, Yeshua tiene compasión de la gente que hace 3 días le siguen y da de comer a esa multitud con 7 panes y unos pescaditos. Tuvo que lidiar una vez más con la incredulidad de los discípulos, siendo la segunda multiplicación de los panes.
En el capítulo 16, del verso 1 al 4, los fariseos y saduceos piden una señal a Yeshua para demostrar que venía de parte de Dios. A lo que Yeshua responde: ustedes saben interpretar las señales del cielo en cuanto al clima. ¿Cómo es que no interpretan el tiempo de su venida? A los incrédulos no los satisface nada, ni la palabra de Dios ni los milagros, porque están cómodos en su mundo. En los versos del 5 al 12, Yeshua advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos y saduceos, es decir, de sus enseñanzas. Hay que estar atentos a las enseñanzas del mundo que buscan distraer el propósito de santidad al que hemos sido llamados en Yeshua HaMashiach. Los versos del 24 al 28, Yeshua instruye qué hacer para ser su discípulo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El llamado es a perseverar en presencia de Yeshua y así obtener la recompensa de la salvación. En el capítulo 17, del verso 14 al 21, Yeshua recrimina a sus discípulos que no pudieron sanar un niño epiléptico. Y estos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Yeshua le respondió: si tuvieran fe como un granito de mostaza, nada sería imposible para ustedes. Y esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno, revelando una vez más el poder de la oración. En el control del pronóstico, la fe de esta mujer sirofenicia es digna de imitar. En primer lugar, ella estaba plenamente convencida que Yeshua tenía el poder para sanar a su hija. Reconoció en Yeshua una fuente legal a quien acudir. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración y la fe, pues no se dejó desanimar. La primera vez que clamó a Yeshua encontró su silencio. La segunda vez le dijo no directamente, pues dijo a sus discípulos que no había venido por ella. A la tercera vez la llamó perrito, es decir, fuera de pacto, y a la cuarta vez conquistó su milagro. En tercer lugar, muestra la importancia de la humildad y la fe en nuestra relación con Jehová Dios. Ella no se dejó llevar por el orgullo, sino que se humilló ante la presencia de Yeshua, reconociéndole como su autoridad y su dueño. Le dijo: obtén la sanidad de su hija. Esta es la misma postura que debemos tener nosotros, de no desanimarnos, aun cuando parezca que Yeshua está ausente de nuestras vidas y no escucha nuestros ruegos, sino que perseveramos en su presencia para conquistar grandes promesas a través de nuestra fe hasta obtener salvación de vida eterna. Amén. Continuamos con la primera lectura del día de hoy, recordando que es de el libro de Isaías, capítulo 56, verso 1 y del 6 al 7. Y comenzamos con el diagnóstico. La primera lectura está enmarcada en la tercera sección del libro de Isaías, que trata sobre el reino mesiánico o milenial, y comprende desde este capítulo hasta el final del libro, en el capítulo 66. Una forma parte de los versos del 1 al 8, de donde Jehová, por boca de Isaías, habla de la recompensa a la fidelidad de la alianza para toda la humanidad, e inicia diciendo, en el verso 1, así dice Jehová: actúen correctamente y hagan siempre
lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. En el verso 1a, así dice Jehová. El profeta anuncia que estas son las palabras de Jehová. Lo que sigue no es negociable. Si la gente es inteligente, escucha y obedecerá. En el verso 1b dice, actúen correctamente y hagan siempre lo debido. El capítulo 55 ha extendido promesas maravillosas, lo cual podría hacer pensar que Jehová se ha rendido en lo que se refiere a sus requisitos de rectitud y justicia. Pero este versículo vuelve a enfatizar los requisitos de actuar correctamente, es decir, con rectitud y hacer siempre lo debido, es decir, con la justicia de Jehová que estableció desde el principio. Lo fundamental no ha cambiado, porque Jehová es inconmovible. Actuar correctamente, con rectitud, significa acercar a la gente a Jehová Dios y con los demás, como la palabra lo determina. Es así como la ley de Jehová incluye reglas específicas en lo que se refiere al buen comportamiento. Por ejemplo, requiere que testigos sean honestos e imparciales, como lo vemos en Éxodo capítulo 23, del verso 1 al 6 y del 6 al 8. Requiere consideración especial para con las viudas, los huérfanos y otras personas vulnerables, como lo dice Deuteronomio capítulo 24, verso 17. Y en el verso 1c dice, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Cuando más se acerca el momento de la liberación, más fiel y exacto debe ser Israel en la vida y la conducta. La salvación de Dios y su justicia van de la mano. Su pueblo justo debe ser una simiente santa, que está a punto de ser reivindicada y rescatada. Si no son más santos que los demás, ¿por qué debería Jehová hacer más por ellos que los demás? En el Nuevo Testamento, Juan Bautista hace una llamada parecida. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Eso lo leemos en Mateo capítulo 3, verso 2. Aunque los versos del 2 al 5 no están incluidos en la lectura de hoy, es necesario que los mencionemos. Dice, feliz el hombre que siempre se comporta así, sin desmayar, que se fija en no profanar el sábado y trata de no hacer algo malo. El extranjero que se ha puesto al lado de Jehová no diga con toda certeza, Jehová me dejará fuera de su pueblo, ni tampoco afirme el castrado, yo no soy más que un árbol seco. Pues esto dice Jehová a los castrados que observan sus sábados, que hacen lo que le gusta y que no faltan a sus compromisos con él, les daré dentro de los muros de mi casa un lugar y una consideración que tendrán más valor que hijos e hijas. Les daré una fama que nunca se olvidará. En los versos del 1 al 5 son un llamado a los judíos en su cautiverio a cumplir con la medida de lo posible toda la ley dada sobre el Sinaí. Al estar en el exilio, había gran parte de la ley que no podían observar durante el cautiverio. El templo fue destruido y casi toda la ley ceremonial debía ser suspendida. Y el Shabbat no podía ser guardado por todos, por ser esclavos, y sus amos no les convenía que descansaran un día a la semana en torno a Jehová. Pero ellos
sí podían mantenerse consagrados a Jehová Dios en medio de toda circunstancia, moviéndose en el temor de Dios, meditando su palabra de vida. Por ello Jehová ordena a los judíos cautivos que actúen de acuerdo a su palabra, porque se acerca el día de su liberación, cargado con la promesa de bendiciones, no solo para ellos, sino también para los extranjeros y eunucos, quienes eran dos grupos marginados. Cuando Jehová habla de extranjeros, se refiere a los gentiles, a quienes Israel ha tratado con desprecio, como si fueran una forma de vida inferior, pero no merece la preocupación de Jehová. Eunucos son hombres cuyos órganos sexuales han sido dañados o varones castrados, utilizados de diversas maneras en servicio del gobierno. Ellos no pueden tener hijos y por lo tanto no tienen futuro, porque sus nombres desaparecerán con su muerte. Deuteronomio prohíbe admitir a los eunucos en la asamblea de Jehová en Deuteronomio capítulo 23, verso 2. Pero esto no se refiere a cualquier extranjero o eunuco, sino a aquellos que guardan el santo Shabbat y se atienen de hacer el mal, viviendo la cultura del reino y siendo fieles a Jehová, demuestran su deseo de ser incluidos en el pueblo de Dios. En el verso 6 dice, y a los extranjeros que se han puesto de parte de Jehová para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente sus compromisos conmigo. Este versículo incluye varios criterios para que los extranjeros reciban las bendiciones de Jehová. Lo primero es que se han puesto de parte de Jehová, y a esto le siguen tres criterios que tienen que ver con la relación que crece de manera natural al unirse al Señor, para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores. A esto le siguen tres frases que definen el culto y que manifiestan el modo de vivir la cultura del reino: guardar el Shabbat y cumplir con el pacto de Jehová, exigencia que se ha hecho a los eunucos en el verso 4. En el verso 7 dice, los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El versículo 6 designó los criterios que harían posible que los extranjeros recibieran las bendiciones de Jehová. Este versículo describe la naturaleza de esas bendiciones. Jehová personalmente acompañará a los extranjeros a su monte santo, el monte de Sión, el sitio de la ciudad santa y el templo santo. Jehová no solo les acompañará al monte santo, sino que también dice, haré que se sientan felices en mi casa de oración. Este es el versículo del cual citó Yeshua cuando limpió el templo en Marcos capítulo 11, verso 17. Luego se puso a enseñar y les dijo, ¿no dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. El templo se encontraba en medio de una explanada de entre 300 y 500 metros. Constaba de varias zonas cuyo acceso estaba muy reglado, que iban ascendiendo en santidad, zonas a las cuales el acceso quedaba más y más limitado. Fuera del templo se encontraba el patio de los gentiles, los no judíos, que no podían pasar más allá, porque una pared les separaba del resto del templo. En esta pared se ponían anuncios que informaban a los gentiles que si cualquiera de ellos se atrevía a pasar más allá,
de esa pared sería sometido a muerte. Después venía el patio de las mujeres y a continuación el patio de Israel, donde podía entrar los hombres. Entrando más en el templo, llegábamos a un pequeño atrio reservado a los sacerdotes, junto al que se encontraba el altar de los sacrificios u holocaustos. En el centro se encuentra el lugar santo, y dentro de una pequeña habitación cerrada por la cortina del templo es el lugar santísimo o el santo de los santos, el espacio donde se encontraba el arca de la alianza y solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Ahora Jehová habla de acompañar a los extranjeros al templo, donde podrán ofrecer y sacrificios quemados. Jehová está dispuesto a admitir estos extranjeros en el patio de los sacerdotes, porque es ahí donde podrá hacer su sacrificio. La intención entonces es mostrar que Jehová va a romper las barreras que han sido creadas para mantener a los gentiles lejos del templo. Estas barreras concedían privilegios especiales a los judíos, pero que negaban esos privilegios a los gentiles. En Cristo no hay distinción, como lo dice Gálatas capítulo 3 del 27 al 29. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombres y mujeres, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Este versículo no solo promete acceso al templo, sino a Jehová, donde sea que esté. El templo de Jerusalén no siempre estará en pie, pero el amor de Jehová es para siempre y asegura acceso a toda la gente de todas las generaciones. Continuamos con el pronóstico. En el verso 8 dice, esto dice el Señor Jehová, que reúne a todos los israelitas que estaban dispersos. Agregaré todavía más gente a todos los que ya se habían juntado. Si este capítulo fue escrito cuando los exiliados judíos ya habían emprendido su regreso a Jerusalén, entonces en ese momento Dios ya había reunido a todos los israelitas que estaban dispersos. Le había juntado y empezó a guiarles a casa. Y continúa el verso, agregaré todavía más gente a todos los que ya se habían juntado. Mientras que unos desprecian a los echados, el Señor Dios les reúne junto a él. Los versículos que preceden hablan de extranjeros y eunucos como ejemplo de personas despreciadas. Pero hay muchos más tipos de personas despreciadas. Las diferentes secciones del templo reflejaban estos niveles dentro de la sociedad judía, desde los altos sacerdotes hasta los más bajos gentiles. Pero también existen leprosos y otros que se consideraban impuros aunque fueran judíos, por situar un ejemplo. En esta sección el profeta se refiere a los creyentes gentiles, aquellos asirios, babilonios, persas y a personas de otros orígenes étnicos que habían abandonado la esclavitud de los ídolos y habían adoptado la fe de Israel. En nuestros días tiene vigencia por ser una proclama de la buena noticia, en donde todo el que crea, es decir, obedezca a Cristo, forma parte de su cuerpo sin distinción de raza. Juan capítulo 17, verso del 20 al 21 nos dice, no ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creen en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti.
que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También lo vemos como lo dice Romanos capítulo 10, verso 12. Así que no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. En los versos del 9 al 12, reproche contra los malos pastores, porque las personas puestas para protegerlos de los peligros son ineficientes y constituyen ellos mismos un peligro para el pueblo. Isaías usa dos comparaciones para describirlo. La primera es la de los cuidadores, puestos en lugares altos y prominentes para poder advertir los peligros que acechan al pueblo de Dios. Pero esos cuidadores están todos ciegos, no saben nada. Y no existe mayor descalificación para un cuidador que no puede ver y no saber qué hacer. Es una ceguera espiritual y no física, porque están en lugares altos para cuidar del pueblo de Dios y no tienen comunión con el Altísimo, que todo lo ve y es el único que instruye con cómo cuidar y qué hacer si son ciegos como consecuencia de la falta de conocimiento, es decir, una comunión con Jehová Dios. Mateo capítulo 15, verso 14 dice, no les hagan caso, son ciegos que guían a otro ciego, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. La segunda es la de los perros ovejeros. Isaías describe tres cualidades de estos perros que los hace malos cuidadores. Un buen perro pastor ladra fuerte para guiar al rebaño de acuerdo con la voluntad del pastor y están dotados de una inteligencia especial para entender a su amo, a las ovejas y a las circunstancias. Pero estos perros son mudos, no pueden ladrar. Así son los dirigentes amordazados y enmudecen porque son servidores del mundo, carne y demonio, que no tienen moral para corregir, exhortar y encaminar al pueblo de Jehová Dios. Un perro guardián debe estar alerta y despierto para avisar a las ovejas y al pastor sobre cualquier peligro. Los líderes de Israel eran perros que se la pasaban tendidos en sus lechos. No hacen más que dormir y soñar. Están soñolientos, no estudian la palabra de Jehová, el Dios que supuestamente sirven. Tienen pereza y desnutrición espiritual. Viven en iniquidad, incapaces de distinguir el mal del bien. Son un peligro para su rebaño. No perseveran en mantenerse en presencia de Jehová para ser salvos y llevar a otros a la salvación. Una pregunta: ¿cómo puede ser un líder espiritual alguien que no conoce la palabra de Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice así: trata de que Dios pueda contar contigo. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. Tercero, un perro cuidador es disciplinado, por eso se sacia con lo que su pastor le da. Aquí Isaías señala que los líderes de Israel son perros hambrientos que no se llenan con nada. Por ello, son gentes incapaces de comprender y cada uno sigue su propio camino o buscar su propio interés. Y se dicen, vengan, voy a ir a buscar vino o mejor, emborrachémonos con licor, pues mañana será como hoy o tal vez habrá mucho más.
Continuamos con el control del pronóstico. Isaías trae esperanza en este capítulo para quienes no eran aceptables para el pueblo de Israel. De acuerdo a Deuteronomio 23, lo que ha sido cumplido por la sangre de Yeshua HaMashiach en la nueva alianza y alcanzará su perfección en el reino milenial y el definitivo, entendiendo que la salvación es por creer en Yeshua, y para ello hay que, primero, actuar correctamente y hacer siempre lo debido, esto es, poner por obra la palabra de Dios, viviendo la cultura del reino en contracorriente de la cultura del mundo, carne y demonio. Segundo, hay que estar del lado correcto, de parte de Jehová, para obedecer, amar su nombre y ser sus servidores. Tercero, se debe guardar el Shabbat y cumplir fielmente los compromisos con Jehová, sus fiestas y las obras de piedad. Es así como seremos macarios, habitando en su presencia, por dedicar tiempo a la oración que será recibida, porque Dios no rechaza a nadie que le busca y le sigue, y formaremos parte de la pequeña manada santa de Jehová. Un servidor de Jehová está llamado a no pensar en sí mismo, sino en su rebaño, el cual no usa para llevar a cabo sus propósitos personales, sino que como buen cuidador persevera en presencia de Yeshua para obtener la salvación y, una vez a salvo, poder llevar a la pequeña manada también a salvo ante su buen pastor y dueño, Yeshua HaMashiach. Amén. Proseguimos con la segunda lectura. Recordemos que es tomada de la carta a los Romanos, capítulo 11, versos del 13 al 15 y del 29 al 32. Comenzamos con el diagnóstico. En este capítulo, el apóstol Pablo recalca que no todos los judíos rechazaron el mensaje de salvación de Dios. Prueba de ello es que él mismo, los discípulos y los primeros creyentes eran judíos. Jehová, Dios, escogió a su pueblo para que a través de ellos el resto del mundo hallara salvación. Pero no toda la nación sería salva, sino que quienes fueran fieles a Dios se considerarían verdaderos judíos. En el capítulo 11 de Romanos está dividido en tres partes. Primero, el resto de Israel se ha salvado, eso está del verso 1 al 10. Segundo, la salvación de los judíos, de los no judíos, va del verso 11 al 24. Y tercero, la salvación final de Israel va del verso 25 al 36. La lectura de hoy transcurre en las dos últimas partes de este capítulo. Entonces, demos inicio en el verso del 13 al 14. A ustedes que no son judíos, les digo, sí, yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Pablo fue designado misionero a los gentiles por el propio Yeshua. En Hechos capítulo 9, verso 15. El Señor le contestó, vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Él recuerda esto a los hermanos judíos con la esperanza de que también quieran ser salvos, siendo comprensible por ser Pablo un hombre íntegro y de pacto, que no puede anhelar la salvación de los gentiles olvidados, a los de su raza, como tampoco podemos nosotros anhelar la salvación de la humanidad olvidando a nuestra propia familia. En el verso 15, si su
conclusión ha sido reconciliación del mundo con Dios, ¿qué significará su reintegración sino que la vida resurge de entre los muertos? Este verso tiene 3 puntos importantes a comprender. En primer lugar, el rechazo de los judíos a Yeshua permitió que la salvación llegara a todos los pueblos y las naciones del mundo, y es que todos pudieran experimentar el amor y la gracia de Dios. En segundo lugar, Pablo reconoce que Jehová puede usar situaciones decepcionantes y desalentadoras que están fuera de toda lógica humana para lograr su plan de salvación universal. En tercer lugar, este verso muestra que solo se está vivo en Cristo. Es así como los judíos que aceptan a Yeshua como el Mesías Salvador experimentan transformación y renacer espiritual, comparable con la resurrección de entre los muertos. Solo en Yeshua hay poder salvador que trae a la vida a aquellos que antes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Cuando se acepta a Cristo, hay gran regocijo porque un muerto ha vuelto a la vida. No se puede comprender el verso 29 contenido en la lectura de hoy, aislados del verso 28, que dice: en cuanto al Evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darle oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos porque escogió a sus antepasados, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. El verso 29: en el plan original de Dios, los judíos serían fuente de bendición a los gentiles, de acuerdo a Génesis capítulo 12, verso 3. Cuando le dice a Abraham: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Cuando los judíos descuidaron esta misión, Jehová siguió amando a las naciones de Israel a causa de su promesa hecha a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pablo enfatiza que Dios no se arrepiente, sino que cumple su palabra. Ha llamado a Israel para ser su nación, surgida de Abraham según la carne, y sigue siendo un pueblo elegido como tal, amado, y a través del judío Yeshua Hamashiach cumple la promesa de Génesis capítulo 12, verso 3. En el verso 30 dice: pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Pablo se dirige a los cristianos gentiles recordándoles que en un momento dado ellos también fueron desobedientes, es decir, incrédulos, pero fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. La idea es que a causa de la incredulidad de Israel, Dios enfocó su misericordia hacia los gentiles que, por lo tanto, se han hecho beneficiarios de la incredulidad de Israel. Muchos desprecian a Israel por no reconocer y rechazar a Yeshua Hamashiach, pero deben comprender que fueron aceptos gracias a la desobediencia judía, es decir, a su incredulidad, que abrió las puertas para promulgación del Evangelio, tal como fue encargado por Yeshua en Mateo 28, verso 19a. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hechos, capítulo 1, verso 8b. Serán mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. El verso 31, ellos a su vez serán perdonados después de la actual desobediencia que les ha traído el perdón a ustedes. Esto no significa que la desobediencia o incredulidad sea buena. Significa que Dios, en su gran amor y misericordia, utilizó la desobediencia con motivos redentores, y así como Jehová Dios usó la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, Él también puede usar la misericordia mostrada hacia los gentiles para la misericordia de Israel. Será por medio de los gentiles creyentes que Israel como nación creerá en Yeshua, dando cumplimiento a lo que dice Zacarías en el capítulo 12, verso 10. Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único. Lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Pasamos ahora al verso 32, que es el verso hermenéutico del día de hoy. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia a fin de mostrar a todos su misericordia. Al leer esto por primera vez, parece que este versículo hace a Dios responsable de la incredulidad de la gente. Pero ese no es el caso. Pablo está tratando con judíos y gentiles, estableciendo que el propósito de Dios era transformar a cada uno de estos grupos de un estado sin Cristo de condenación y orgullo en la experiencia de su misericordia que les hace salvos y humildes ante Yeshua. Es importante notar que no hay excepción aquí. Todos hemos pecado y hay consecuencia para nuestra desobediencia. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no nos abandona. Al contrario, Él tiene misericordia de nosotros a pesar de nuestras rebeldías. Continuamos con el pronóstico. Para ser salvo, no basta solo con creer en Yeshua de palabra, sino de hecho, puesto que creer es obedecer. Por ello, el apóstol Pablo en el capítulo 12 enseña la puesta en práctica de la vida cristiana para perseverar en la presencia de Yeshua, gravitando en el pensamiento. Ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Eso lo vemos en Juan capítulo 5, verso 14b. Es aprender a vivir la cultura del reino. En los versos del 1 al 3, santificación, ofrecer su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle, transformándose a partir de una renovación interior. Para ello, no seguir la corriente del mundo en que vivimos para distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. En los versos del 9 al 21, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférranse al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados.
practiquen la hospitalidad, bendigan a quien los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganzas, queridos hermanos, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con bien. Continuamos con el control del pronóstico. Que al cumplir la gran comisión, comprendamos que aunque atravesemos dificultades para que los nuestros y los extraños reciban a Cristo, nunca debemos desalentarnos, porque cumplimos la gran comisión. Y es Jehová quien obra en todo momento para cumplir su plan de salvación para toda la humanidad. Debemos ser agradecidos y orar a Jehová por la conversión y salvación de quienes no han sido alcanzados por el Evangelio, en especial por el pueblo de Israel. Debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y aceptar el perdón misericordioso de Dios que nos ha liberado en Cristo, para vivir en paz y gozo la vida presente y aguardando la vida eterna. La salvación está disponible para los que obedecen, perseverando en estar en comunión con Jehová, por estar unidos a Yeshua HaMashiach, viviendo en la cultura del reino, que procura vida y paz, y no la del mundo de corrupción y muerte. Finalizamos con el Salmo, recordando que es el Salmo 67, en los versos de 2 al 3, el 5, el 6 y el 8. Este Salmo tiene el corazón para buscar el camino de Jehová Dios, acceder a su salvación y ser partícipe de su alabanza, extendiéndose por toda la tierra. Vemos el verso 2, que es el verso hermenéutico del día de hoy, dice: que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro. Que el Señor reciba nuestras obras de piedad y nos dé la bendición de Aarón, que vemos en Número capítulo 6, del verso 24 al 26, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Jehová vuelva hacia ti tu rostro y te dé la paz. El saber que mientras Dios te ve, está complacido, y no debido a lo que tú eres o lo que has hecho, sino por lo que eres en Yeshua HaMashiach. No hay una mayor fuente de paz y poder en la vida. En el verso 3, para que conozca la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Las razones para recibir la bendición por la cual el salmista pide no es una razón egoísta. Él pide esta bendición por el bien de la gloria de Jehová Dios y por el bien de las multitudes que perecen. Por supuesto, necesitamos conocer la palabra de Jehová Dios para andar en su camino, y para permanecer en su palabra necesitamos el auxilio del Ruach HaKodesh. Jehová Dios quiere que tengamos el mismo sentir y la misma visión para que
en toda la tierra todas las personas se hagan sus discípulos de todos los caminos de Jehová Dios. Este es el más precioso y necesario. Deberíamos ver a un mundo que parece y anhela la salvación de Dios en todas las naciones. En los versos del 5 al 6, que los poblados se alegren y te canten, pues tú juzgas los pueblos con justicia, tú riges a los pueblos de la tierra, que los pueblos te den gracia, oh Dios, que todos los pueblos te den gracia. Una alegre anticipación del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debieran de estar las naciones tan alegres? Debido a que cuando Jehová Dios gobierna y rige a los pueblos, tendrán mucho gozo porque lo hace con equidad. Ahora, el grito de todo el mundo es que haya justicia. Cuando acepten el señorío de Cristo, habrá justicia y gozo. Yeshua volverá y nos debe emocionar aún más, que va a atraer a las naciones el camino de Dios, la salvación de Dios y la alabanza a Dios. El verso 8, que nos bendiga Dios y sea temido hasta los confines de la tierra. La respuesta a la oración, Jehová Dios obtiene el respeto, el honor, la alabanza y la gloria, de la cual Él es digno. El salmista termina con un resumen de su tema principal. Dios bendice a su pueblo para que sea instrumento de la bendición de Dios a todos los confines de la tierra. Amén. En conclusión, en la hermenéutica del día de hoy, Jehová no tiene favoritismo, simplemente está atento a los requerimientos de los justos para proveerles en todas sus necesidades. No se trata de la lista que le presento, se trata de la comunión, de vivir y postrarme en su presencia, de reconocerle como el único que puede proveer para mis necesidades. Se trata de humillarme a diario en su presencia buscando dirección para la toma de decisiones, porque quiero honrarle hasta en lo más diminuto. Eso es lo que hace que Dios se desborde en darme lo que desea mi corazón, porque le busco por quién es Él y no por lo que me pueda dar, aunque promete darnos por mantener una relación en comunión con Él. La primera petición que debemos hacer en nuestra cita divina es por su Ruach HaKodesh en nosotros, para enseñarnos sus mandamientos y darnos la fuerza que requerimos para poder obedecerle, porque solo el que puede darnos la habilidad para no pecar en su presencia. Con su espíritu renueva el nuestro, haciendo que nuestra alma experimente bienestar, porque Jehová se convierte en nuestra fuente de provisión, en un refugio palpable de seguridad. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y en este Shabbat de delicia vamos a clamarle al Padre, vamos a orarle al Padre, a adorar al Padre y darle gracia, gloria y honra al Creador por la vida de todos y cada uno de los que han venido alegremente a traer sus ofrendas, sus diezmos al ministerio para que llegue su palabra a los confines de la tierra. Y decimos: Padre amado, Jehová de los ejércitos, gracias, gloria, honra, adoración a ti en este día
por la vida, Señor, de todos y cada uno de estos hijos tuyos que alegremente han venido a traer, Señor, sus ofrendas, sus diezmos, para que tu palabra llegue a los confines, para que tu palabra llegue a todos y sean salvos, especialmente las almas más necesitadas de tu amor. Señor, Dios Todopoderoso, tú eres el único que los llenas de todo el poder de tu gracia, que los llenas de salud y sanidad divina. Tú eres el que los llenas totalmente de toda provisión que viene de lo alto. Tú eres el que custodia sus matrimonios, tú eres el que custodia su familia, tú eres el que los viste, tú eres el que los calza, tú eres el que llena sus lacenas, tú eres el que en sus trabajos los mantienes y los sostiene y los promueve. Tú eres, Señor, el que en sus empresas se las mantienes y sostienes en todo momento. Tú, Abba, eres el gran proveedor, tú eres el que todo lo das, y yo te clamo a ti hoy en tu presencia, Padre amado, y te doy gloria por cada uno de esa familia, por sus matrimonios, por sus hijos, por sus nietos, por todos los que le has dado para cuidar y ministrar. Abba, dale, Señor, de tu Ruach, dale, Señor, de tu Santo Espíritu, para que también ellos lleven a su familia y a todas las almas más necesitadas, llevarle tu palabra. Señor, eres tú el gran proveedor, eres tú el gran sustento de todos tus hijos, especialmente de estos que están pendientes de ti. Eres tú el que le das al 100 por 1 doble, acorde a todo lo que han traído en tu presencia. Todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien somos y servimos. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte si no te has suscrito en el canal de Mosqueteros de Jehová, darle a la campanita, comentar el minuto que más te impactó y compartir con todos tus contactos. Amén. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios.